¿Qué tienen en común Colombia, Myanmar, Nigeria? Son países separados por océanos, por continentes, tienen culturas completamente diferentes, pero comparten una característica. Tienen muchas riquezas naturales, piedras preciosas, petróleo, gas, metales, minerales, recursos muy codiciados por las economías de todo el mundo. Estos recursos deberían ser una bendición, pero con frecuencia terminan siendo una desgracia. Así es. Estos tres países tienen una cosa en común: grupos armados que han sacudido a sus sociedades en conflictos que a veces parece que van a ser interminables. Estos no son casos aislados. Desde Guinea Ecuatorial hasta Nigeria, la gran mayoría de los países exportadores de recursos naturales, como el petróleo, sufren de conflictos armados, de conflictos civiles, de corrupción o de regímenes muy autoritarios, de gobiernos dictatoriales. Mi invitado de hoy cree que eso no es una coincidencia y se ha dedicado a estudiar esta maldición. Se trata del profesor Leif Weiner, quien dirige el Departamento de Filosofía y Derecho en el King's College de Londres. El profesor Weiner es sin duda uno de los principales expertos en el tema del comercio internacional de recursos naturales, pero sobre todo en sus impactos militares, políticos y de conflictos. Acaba de publicar un nuevo libro que ha tenido muy buena acogida, que se llama Petróleo Sangriento. En él nos revela el lado oscuro de la red de comercio que mueve la economía mundial acerca de la energía y las consecuencias que tiene negativas sobre los países que exportan petróleo. Esta es mi conversación con el profesor Leif Weiner. Miren. ¿Qué es la maldición de los recursos? It's such a pleasure to be talking about. Es un placer poder discutir este tema con usted, Moisés, precisamente porque usted escribió un libro sobre el poder, y para hablar de la maldición de recursos hay que hablar del poder. Hoy día el petróleo es la fuente más grande de poder. El que tiene acceso a este poder puede ejercerlo sin tener que rendir cuentas a nadie, y es esto lo que lleva a la maldición de recursos. Por eso los países que tienen mucho petróleo tienen probabilidades más altas de tener gobiernos autoritarios, guerras civiles, corrupción y de que su desarrollo sea mucho más lento. Hoy los estados petroleros del mundo en desarrollo no son ni más ricos, ni más libres, ni más pacíficos que en 1980. Esa es la maldición del petróleo. That's the oil curse. Pero hay ejemplos que contradicen eso que usted dice. Estados Unidos tiene muchísimo petróleo y produce muchísimo petróleo. Noruega produce muchísimo gas, muchísimo petróleo, y no tienen esta maldición de los recursos que usted menciona. There's a key difference. Hay una diferencia clave: el momento en que llega el dinero del petróleo a estos países. En Noruega, el dinero petrolero llegó cuando ya había un sistema de gobierno que rendía cuentas ante el pueblo. Así que la gente hizo que el gobierno invirtiera el dinero del petróleo en servicios públicos, en lugar de ser utilizado para la extorsión. Si el dinero del petróleo llega cuando ya existe un sistema de gobierno que funciona para el pueblo, es muy bueno, pero si no, es un gran problema. If not, it's a real problem. Sus críticos no están de acuerdo con eso. Mire lo que dice uno de ellos. Esto de la maldición del petróleo es el tipo de idea contradictoria que encaja perfectamente en una columna de opinión del diario. Decir que la pobreza es culpa de la riqueza petrolera es como decir que los piratas existen por culpa del oro. ¿Qué le responde usted a Charles Kenny? Kenny is right in a way. Kenny tiene razón hasta cierto punto. La maldición del petróleo es algo contradictoria, pero no es por lo que piensa él. Lo que realmente causa la maldición del petróleo es una ley muy perversa y anticuada, una ley que además nace en los países que importan petróleo y no en los países exportadores. Básicamente es una ley que establece que los países importadores pueden comprar petróleo de quien sea que controle este recurso, aunque sea por la fuerza. Por ejemplo, cuando Gaddafi subió al poder en Libia a través de un golpe de Estado, nosotros comprábamos su petróleo. Y luego, cuando los rebeldes tomaron esos mismos pozos petroleros, el mundo entero comenzó a comprarle petróleo a los rebeldes. Esta ley, basada en la idea de que el poder da la razón, es lo que hace que el petróleo sea la mayor fuente de poder desenfrenado en el mundo. En el libro usted llega a decir que los teléfonos móviles que todos tenemos hoy en día están asociados a la corrupción, que están asociados a crímenes. ¿Cómo es eso?
Let's go to that rule of might makes right. Retomemos esta idea de que el poder da la razón. Como compradores terminamos haciendo negocios con quien sea que pueda ejercer control sobre los recursos que consumimos. Así que puede que el teléfono inteligente que usted compró esté compuesto de metales que fueron excavados a punta de pistola por los individuos más malignos en el Congo. By some of the vicious militias in the Congo. Usted está pensando en coltán, por ejemplo. Coltan, that's right. It could El coltán, exactamente. Un metal como el coltán de su teléfono celular podría haber sido extraído por hombres que, de no ser por sus pistolas, no tendrían ningún tipo de derecho sobre esos recursos. Pero son las leyes de Estados Unidos y de los otros países que importan estos metales, las que permiten que uno como consumidor pueda comprar un teléfono con coltán robado y que sea completamente legal. La fuerza en los países exportadores termina convirtiéndose entonces en derecho legal en los países importadores. Es así que terminamos haciendo negocios con hombres que tienen las manos ensangrentadas en el extranjero. business with the men of blood abroad. Pero ¿cuál es la solución entonces? ¿Limitar lo que pueden hacer los países productores de petróleo? Not at all. No, lo que hagan los saudíes en Arabia Saudita es asunto de ellos, igual en Venezuela o en Colombia. Son los venezolanos y los colombianos los que deciden lo que pasa en sus países. Del mismo modo, nosotros en los países desarrollados también somos estados soberanos y decidimos a quién le podemos comprar recursos. Entonces, son nuestras leyes las que tienen que cambiar. On our soil En Estados Unidos y probablemente en Europa también. and in every Y en cualquier otra potencia global también, porque esta idea de que el poder da la razón rige la importación de recursos alrededor del mundo. of the world. ¿Usted cree que de verdad podemos abandonar las importaciones del petróleo de países autoritarios? We can, and we can be confident that Podemos estar seguros de que se puede lograr. Solo hay que mirar la historia de la humanidad. Hace 300 años la idea de que el poder da la razón regía el mundo entero. Hace 300 años, quien pudiese controlar a los seres humanos por la fuerza podía venderlos de manera legal en la trata de esclavos. Si un país acaparaba el territorio de otro país, obtenía el derecho a gobernar o a colonizar a su gente. Los gobernantes podían cometer actos de genocidio. Todas esas cosas solían ser perfectamente legales de acuerdo al derecho internacional y hoy ya no lo son. De hecho, la idea de que el poder da la razón solo sigue teniendo validez en el comercio internacional de recursos como el petróleo. Es realmente lo último que queda de ese viejo mundo violento. El próximo paso hacia la libertad y el triunfo del Estado de Derecho está justo enfrente de nosotros. freedom and the rule of law is right in front of us. Petróleo Sangriento, un libro muy interesante sobre la maldición de los recursos naturales que obligan a los países muchas veces a adoptar fórmulas de gobierno y políticas económicas que terminan por hacerle mucho daño a sus ciudadanos. Un muy interesante libro de Leif Weiner. Muchísimas gracias.